El apache tenía una sola misión: romper el corazón de la mujer que amaba para salvarle la vida. Pero cuando entró en aquel convento y la vio bajo la sombra del viejo roble, su mundo se detuvo. Ella no estaba sola. Su vientre de 7 meses guardaba un secreto que él jamás imaginó. Y una verdad que lo cambiaría todo. El guerrero invencible, aquel que nunca había retrocedido ante la muerte, cayó de rodillas. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento, porque ese día, el apache decidió desafiar al destino mismo. Sierra Madre, México, 1886. El sol caía como brasa derretida sobre las montañas de Sonora cuando los disparos rasgaron el aire tibio de la tarde. En la hacienda San Rafael, el polvo se levantaba en nubes doradas mientras los cascos de caballos golpeaban la tierra seca. Los bandidos habían llegado sin aviso, hambrientos de oro y sangre. Mercedes Castillo apretaba las vendas entre sus manos temblorosas, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. A sus 26 años, había visto suficiente dolor para llenar 2 vidas. Había curado fiebres que dejaban niños huérfanos. Había cerrado los ojos de hombres fuertes que morían susurrando nombres de mujeres lejanas, pero nunca había visto esto. El miedo tenía olor a pólvora y sabor a ceniza. «¡Doctor!», gritó una voz quebrada desde el patio. «Don Emilio está herido». Mercedes no era doctor, era médica. Su madre mexicana le había enseñado el poder de las hierbas de estas tierras. Su padre español, antes de morir de tifoidea cuando ella tenía 15 años, le había dejado sus libros de medicina europea. La combinación la había convertido en algo raro. Una mujer que sanaba con ciencia y tradición, respetada por unos, despreciada por otros. Corrió hacia el patio con su maletín de cuero gastado. Los heridos gemían tendidos sobre la tierra caliente. Don Emilio, el capataz, tenía un balazo en el hombro. Mercedes rasgó su vestido verde olivo sin pensarlo 2 veces, usando la tela como torniquete. Sus manos se movían con precisión mientras los gritos de los bandidos retumbaban cada vez más cerca. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. El guerrero apareció como un relámpago de bronce y furia. Montaba un caballo negro que parecía hecho de tormenta, y tras él venían otros 5 hombres, todos apache, todos moviéndose como si la violencia fuera una danza que habían ensayado desde niños. El líder era imposible de ignorar, alto, de hombros anchos que cargaban la autoridad como otros hombres cargan sus sombreros. Su cabello negro caía libre hasta la mitad de su espalda. Tenía un rifle en una mano, pero lo que más impactaba era su rostro. Líneas duras talladas por el viento del desierto, ojos oscuros que veían todo, y una quietud peligrosa que decía más que cualquier grito de guerra. Los bandidos huyeron como ratas ante el fuego. 2 cayeron antes de alcanzar sus caballos. Los demás desaparecieron dejando polvo y maldiciones. El guerrero apache detuvo su caballo cerca de donde Mercedes seguía trabajando. Ella no levantó la vista. Sus manos presionaban la herida de don Emilio, su vestido manchado de sangre hasta los codos. «Respira despacio», le susurraba al hombre herido con voz firme. «No vas a morir hoy. No te lo voy a permitir». Curuk Mezcalero observó a la mujer mestiza de piel canela y manos seguras. Había visto muchas cosas en sus 32 años de vida. Había visto guerreros apache caer sin miedo, había visto montañas partidas por el rayo, había visto águilas cazar serpientes en vuelo. Pero nunca había visto a alguien trabajar con tanta calma en medio del caos. La mujer no temblaba, no gritaba, simplemente sanaba. Cuando finalmente Mercedes levantó la vista, sus ojos encontraron los de él. Eran ojos color miel, profundos como pozos antiguos. Sostuvo su mirada sin bajarla, sin el miedo que Curuk estaba acostumbrado a ver en los rostros de los mexicanos. «Gracias», dijo ella simplemente en español. «Salvó vidas hoy». Curuk asintió una vez. Luego él y sus hombres se fueron tan rápido como habían llegado, tragados por las sombras alargadas de las montañas. Mercedes no supo por qué, pero esa noche no pudo dormir. El rostro del guerrero apache flotaba detrás de sus párpados cerrados como una visión persistente. 3 semanas pasaron.
Mercedes pensó que jamás volvería a ver a aquel hombre. Estaba equivocada. Una mañana temprano, mientras preparaba tinturas de árnica en la pequeña habitación que le servía de consultorio en la hacienda, escuchó voces alarmadas afuera. Salió al patio y lo vio. El mismo guerrero apache, solo esta vez, desmontando lentamente de su caballo. Traía algo en las manos. Los trabajadores de la hacienda retrocedieron nerviosos. Don Emilio, todavía recuperándose de su herida, puso mano en su pistola. «No», dijo Mercedes con voz clara, caminando hacia adelante. «Déjenlo». Kuruk se acercó con pasos medidos. En sus manos llevaba una piel de venado suave como seda, curtida con tal perfección que brillaba como agua bajo el sol. La extendió hacia Mercedes sin decir palabra. Ella tomó la piel, sintiendo su textura perfecta entre sus dedos. Era un regalo valioso. «Es hermosa», dijo Mercedes, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Kuruk habló entonces. Su español era quebrado, áspero, pero comprensible. «Tú, valiente, tú, curar sin miedo». Hizo una pausa buscando las palabras. «Yo, ver tu espíritu. Es fuerte». Mercedes sintió algo extraño en el pecho, como si un pájaro hubiera anidado ahí sin permiso. «¿Cómo te llamas?» «Kuruk». Golpeó su pecho una vez. «Kuruk Mezcalero. Mi gente me llaman el Apache». Mercedes Castillo. Ella también tocó su propio corazón. «Mi gente me llama médica. Algunos me llaman otras cosas, pero esas no importan». Algo pasó entre ellos en ese momento. Algo silencioso y profundo, como raíces que se encuentran bajo tierra. Kuruk regresó 3 días después con un collar de turquesas. La semana siguiente trajo miel silvestre en un recipiente de arcilla. Cada regalo era una palabra en el idioma del cortejo apache: respeto, honor, intención. Mercedes comprendió. Este hombre legendario, este guerrero que hacía temblar a los bandidos, estaba cortejándola según las tradiciones de su pueblo. Y ella, contra toda lógica, contra todo lo que había conocido, sentía su corazón abrirse como flor de desierto después de la lluvia. Don Emilio la llamó aparte una tarde. «Señorita Mercedes, ese apache viene mucho por aquí. Lo sé, la gente habla. La gente siempre habla». Mercedes lo miró directamente. «Toda mi vida han hablado, que soy mestiza, que una mujer no debe estudiar medicina, que mi lugar está en una cocina, no en un consultorio. Ya estoy cansada de vivir según lo que otros creen que debo ser». Don Emilio suspiró, pero había admiración en sus ojos. «Usted salvó mi vida. No voy a juzgar cómo vive la suya». Pasaron 2 meses. Kuruk le enseñó a Mercedes palabras en apache. Ella le enseñó español completo. Caminaban juntos por las afueras de la hacienda al atardecer, siempre bajo la mirada del cielo infinito. Él le contaba historias de las montañas, de cómo el viento hablaba si uno sabía escuchar. Ella le hablaba de su madre, de las plantas medicinales, de su sueño de curar sin que importara el color de la piel del enfermo. Una noche, bajo un cielo sembrado de estrellas como diamantes esparcidos, Kuruk tomó las manos de Mercedes entre las suyas. Eran manos grandes, callosas, marcadas por cicatrices de batallas, pero sostenían las de ella con ternura infinita. «Quiero que seas mi esposa». Las palabras salieron en español cuidadoso, no como los mexicanos se casan, como mi gente se casa, en las montañas, bajo el cielo, con mi tribu como testigo. Mercedes sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. No eran de tristeza. «Sí», su voz apenas un susurro. «Sí, Kuruk, seré tu esposa». El guerrero invencible, el hombre que nunca había conocido derrota, sonrió. Y en esa sonrisa Mercedes vio todo el futuro que apenas estaban empezando a construir. Forma. La ceremonia apache se realizó en lo alto de la Sierra Madre, donde el aire era tan limpio que dolía respirarlo. La tribu de Kuruk los recibió con cautela primero, con curiosidad después. Mercedes llevaba un vestido sencillo color crema que ella misma había cosido. Kuruk vestía con orgullo de guerrero,
piel de ante, turquesas, plumas de águila que había ganado con honor. Un anciano de pelo blanco y ojos sabios realizó la ceremonia. Habló en apache mientras el humo de salvia sagrada se elevaba hacia el cielo. Ató las muñecas de Kuruk y Mercedes con una cuerda trenzada de fibra de yuca, símbolo de dos vidas entrelazadas. Luego los hizo beber del mismo cuenco de agua pura de manantial. «Ahora son uno», dijo el anciano finalmente en español, para que Mercedes comprendiera. Lo que uno sufre, el otro sufre. Lo que uno celebra, el otro celebra. Así es el camino del matrimonio entre mi gente. Mercedes miró a Kuruk y vio todo lo que necesitaba ver. Amor, respeto, un futuro lleno de promesa. Esa noche durmieron bajo las estrellas, envueltos en pieles suaves. Kuruk sostenía a Mercedes como si fuera algo precioso y frágil, aunque ambos sabían que ella era fuerte como raíz de mezquite. Los siguientes 18 meses fueron los más felices que ninguno de los dos había conocido jamás. Mercedes aprendió el idioma apache hasta hablarlo con fluidez. Aprendió a curtir pieles, a tejer cestas, a leer las señales del clima en las nubes. Las mujeres apache, al principio desconfiadas, terminaron aceptándola cuando vieron su habilidad para curar. Salvó a un niño de neumonía, ayudó a una mujer a dar a luz gemelos sanos. Su medicina, que mezclaba conocimiento europeo con sabiduría de hierbas locales, se volvió respetada. Kuruk, por su parte, descubrió algo que no sabía que le faltaba. Mercedes le enseñó a leer y escribir en español. Le leía poesía en las noches. Le mostraba que la fuerza no solo vivía en los músculos y las armas, sino también en la ternura, en la risa compartida, en el despertar junto a alguien que te conoce completamente y te ama de todas formas. Construyeron un hogar simple en las montañas, una casa de adobe y madera con vista al valle. Mercedes plantó hierbas medicinales en un jardín pequeño. Kuruk talló figuras de animales en madera para decorar el interior. Por las noches se sentaban afuera, ella recostada contra su pecho, mirando las estrellas, planeando el futuro en voz baja. «¿Quieres hijos?», preguntó Mercedes una noche, su voz suave como terciopelo. Kuruk besó su cabello. «Contigo quiero todo, hijos que tengan tu valentía y tu corazón, una vida larga, años de amaneceres como este». Mercedes sonrió en la oscuridad, sintiéndose completamente segura, completamente amada, completamente en casa. No sabían que la felicidad, como las flores del desierto, puede ser hermosa y breve. No sabían que la tormenta ya se estaba formando en el horizonte, oscura y devastadora, lista para arrebatarles todo. Pero por ahora, en este momento perfecto bajo las estrellas de 1886, eran simplemente Kuruk y Mercedes. Guerrero y sanadora. Marido y mujer. Dos almas que habían encontrado en el otro la mitad que no sabían que les faltaba. El amor verdadero acababa de nacer entre ellos. Y el destino, cruel e inevitable, ya preparaba la prueba que determinaría si ese amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir lo imposible. Antes de continuar con este amor de época, si quieres más historias así, suscríbete y dale like ahora mismo. Tu apoyo hace que este refugio de romances épicos crezca. Déjame respeto en los comentarios si ya estás lista para esta historia. Y si quieres ser parte del corazón de esta comunidad, hazte miembro del canal para acceso exclusivo. Continuemos. La tragedia llegó con el amanecer. Kuruk despertó esa mañana con un peso extraño en el pecho, como si el aire mismo le advirtiera de algo terrible. Mercedes todavía dormía a su lado, su respiración suave y acompasada. Él observó su rostro en la luz tenue del alba, las pestañas oscuras contra sus mejillas, los labios entreabiertos, la paz absoluta de quien duerme sin pesadillas. Tuvo el impulso de despertarla, de decirle que la amaba una vez más. No lo hizo. La dejó dormir. Esa decisión lo perseguiría después. El mensajero llegó cuando el sol apenas comenzaba a calentar las rocas. Era Nachae, un guerrero joven de ojos asustados que casi cayó de su caballo al detenerse frente a la casa de Kuruk.
«Hermano», gritó usando el título de respeto, «es Alchezai, los federales lo tienen». El mundo de Kuruk se detuvo. Alchezai, su hermano menor, 16 años, todavía con rostro de niño aunque ya peleaba como hombre, el único que quedaba de su familia después de que la viruela se llevara a sus padres y hermanas años atrás. El muchacho que Kuruk había criado, enseñado, protegido. Mercedes salió corriendo de la casa, atándose el cabello. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Kuruk ya estaba ensillando su caballo, sus movimientos rápidos y precisos a pesar del terror que le apretaba la garganta. Emboscada. Los federales tendieron una trampa cerca del río Yaqui. Nachae hablaba atropelladamente. Capturaron a Alchezai y otros 3. Los llevan a Hermosillo. Iré por él. Espera. Mercedes tomó el brazo de Kuruk. No puedes entrar solo a Hermosillo. Te están buscando. Hay carteles con tu nombre en cada pueblo. Kuruk la miró. En sus ojos oscuros ardía algo salvaje y desesperado. Es mi hermano, Mercedes. Lo sé. Ella apretó su agarre. Por eso iremos juntos. Pero con cabeza fría, no con furia ciega. Kuruk cerró los ojos un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, algo de la razón había regresado. Tienes razón, siempre tienes razón. Pero ya era demasiado tarde para planes cuidadosos. Forma. La noticia llegó al tercer día como una sentencia de muerte. Alchezai Mezcalero sería ejecutado públicamente en 5 días en la plaza principal de Hermosillo, como ejemplo para desalentar a los insurgentes apache y mostrar la fuerza de la ley mexicana. Kuruk leyó el comunicado oficial que un simpatizante apache había conseguido. Sus manos temblaban. Mercedes nunca lo había visto temblar. Van a matarlo. La voz de Kuruk salió rota. Es un niño y van a matarlo como a un perro en la plaza pública. Mercedes sintió las lágrimas arder en sus ojos. Alchezai la llamaba hermana. Le había enseñado a rastrear venados. Se reía de sus propios chistes malos. Tenía toda una vida por delante. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo hay. Kuruk dejó caer el papel. Puedo entregarme. ¿Qué? El gobierno quiere un apache importante. Alchezai es valioso solo porque es mi hermano. Si yo me entrego, lo liberarán. Mercedes sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, Kuruk, no, te matarán a ti también. No lo harán. Soy más valioso vivo. Kuruk hablaba con una calma terrible. Soy el apache, el guerrero que nunca ha sido capturado. Me exhibirán. Me usarán como propaganda, pero me mantendrán vivo. ¿Y qué vida será esa? ¿Prisión? ¿Tortura? Vida. Kuruk tomó el rostro de Mercedes entre sus manos. Alchezai tendrá vida. Eso es lo único que importa. Mercedes quiso gritarle que no, que había otra forma, que podían huir todos, cruzar la frontera, perderse en las montañas del norte. Pero conocía a Kuruk, conocía ese temple de acero en su mirada. Ya había tomado la decisión. Entonces iré contigo. Mercedes alzó el mentón. Me entregaré también. Testificaré que los apache no son insurgentes, que solo se defienden. No. Kuruk. No. Su voz era final como piedra. Tú te quedas. Tú vives. Tú eres lo único bueno que tengo en este mundo, y no voy a permitir que te arrastren a una celda por mi culpa. Mercedes abrió la boca para discutir, pero algo en los ojos de Kuruk la detuvo. Había determinación ahí, sí, pero también otra cosa, algo que ella no supo identificar en ese momento, algo que parecía despedida. Forma. Al día siguiente, Kuruk cabalgó solo hacia Hermosillo. Mercedes le rogó que esperara, que lo pensara, que buscaran otra alternativa. Él fue inflexible. Si algo me pasa, dijo antes de partir, vive, vive plenamente. Encuentra la felicidad. Olvídame si es necesario. Jamás te olvidaré. Kuruk la besó entonces, lento y profundo, como si quisiera memorizar el sabor de sus labios, la textura de su boca, el sonido pequeño que ella hacía en su garganta. Te amo, Mercedes Castillo. Siempre te amaré. Y se fue.
Mercedes pasó los siguientes 2 días en agonía. Las mujeres apache intentaron consolarla. Nachae le traía noticias. Kuruk había llegado a Hermosillo. Había negociado con los federales. Habían aceptado el intercambio. Luego llegó la información completa y Mercedes comprendió la verdadera dimensión del sacrificio. Kuruk sería encarcelado por tiempo indeterminado, mínimo 5 años, en trabajos forzados en las minas de Zacatecas. Las condiciones: sin contacto con el exterior, sin visitas, sin cartas. Y la cláusula más cruel: si cualquier persona asociada intentaba hacer contacto, el prisionero sería ejecutado inmediatamente. Mercedes leyó el documento oficial una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas. 5 años, mínimo, sin saber si él estaba vivo o muerto, sin poder escribirle, sin poder visitarlo. Y si ella intentaba romper esas reglas, lo matarían. Era una jaula perfecta para ambos. La noche de la transferencia, Mercedes no pudo dormir. Se levantó y salió de la casa, caminando sin rumbo entre las rocas iluminadas por la luna. El viento nocturno le traía olores de salvia y tierra seca. Todo le recordaba a Kuruk. Escuchó pasos detrás de ella. Por un momento salvaje, su corazón saltó pensando que era él, que había vuelto. Pero era Nachae, su expresión sombría bajo la luz de luna. Ya está hecho. Alchezai fue liberado hace 2 horas. Kuruk fue transferido a Zacatecas al anochecer. Mercedes asintió, incapaz de hablar. Sentía como si le hubieran arrancado parte del alma. ¿Dijo algo? Antes de irse, Nachae vaciló. Luego negó con la cabeza. Solo pidió que cuidáramos de ti. Mercedes regresó a la casa vacía. La cama todavía olía a Kuruk. Su ropa colgaba en ganchos de madera. Las figuras de animales que había tallado seguían decorando las repisas. Todo estaba ahí. Todo menos él. Se acostó en el lado de la cama donde él dormía, abrazando su almohada contra el pecho, y lloró hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro. Pasaron 3 semanas. Mercedes intentaba seguir con su vida. Atendía a enfermos, preparaba medicinas, pero todo se sentía hueco, como si se moviera dentro de un sueño gris. Las mujeres apache la cuidaban con discreta gentileza. Alchezai, devastado por la culpa, apenas podía mirarla a los ojos. Mercedes le decía una y otra vez que no era su culpa, que Kuruk había elegido salvarlo porque lo amaba. Pero el muchacho cargaba ese peso como una piedra en el corazón. Fue durante esas semanas oscuras que Mercedes comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Náuseas por las mañanas, senos sensibles, un cansancio que no se iba con el sueño. Al principio lo atribuyó al dolor, al estrés de perder a Kuruk. Pero cuando su sangre mensual no llegó por segunda vez, supo la verdad. La anciana sanadora de la tribu la confirmó con una mirada sabia y triste. «Estás embarazada, hija. De 6, quizás 7 semanas». Mercedes sintió el mundo inclinarse. Embarazada. La última noche con Kuruk, la noche antes de que llegara la noticia de Alchezai. Habían hecho el amor con ternura infinita, sin saber que sería la última vez en años. Había un bebé creciendo dentro de ella, el hijo de Kuruk, y él no lo sabía. Él estaba en una mina a cientos de kilómetros, en condiciones brutales, sin idea de que iba a ser padre. Mercedes se llevó las manos al vientre todavía plano. Sintió una mezcla terrible de alegría y desesperación. Alegría porque una parte de Kuruk viviría en este niño. Desesperación porque él no estaría ahí para verlo crecer. Y no podía decirle. Las reglas eran claras. Cualquier contacto significaba su ejecución. Decidió en ese momento que no podía quedarse en las montañas. No podía criar a este bebé rodeada de recuerdos constantes de Kuruk, sabiendo que cada rostro apache le recordaría al hombre que amaba y no podía tener. Necesitaba un lugar donde pudiera ser fuerte, donde pudiera prepararse para ser madre soltera, donde pudiera construir una vida para este niño, incluso si su corazón estaba roto. Hermosillo. Regresaría a Hermosillo, a la ciudad que la había visto crecer, donde al menos conocía las calles y tenía algún tipo de red.
El convento de Santa Rosa aceptaba mujeres en situaciones difíciles. Alchezai lloró cuando ella le dijo que se iba. Es mi culpa. Todo es mi culpa. No. Mercedes abrazó al muchacho. Tu hermano te salvó porque te ama. Honra ese sacrificio siendo un buen hombre. Vive bien. Haz que valga la pena. Empacó sus pocas pertenencias, ropa, instrumentos médicos, los libros que su padre le había dejado. Dejó las figuras talladas por Kuruk. Dolía demasiado llevarlas. La mañana de su partida, Mercedes se detuvo en la puerta de la casa que había compartido con Kuruk. Puso su mano en el marco de madera, sintiendo las fibras ásperas bajo sus dedos. Regresaré, susurró la promesa al aire. Cuando seas libre, regresaré, y te presentaré a nuestro hijo. Pero las palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos. 5 años mínimo. ¿Quién sabía si Kuruk sobreviviría? ¿Quién sabía si ella misma sobreviviría al parto? Las mujeres morían dando a luz todos los días. Mercedes montó su caballo, con su vientre apenas abultado presionando contra el pomo de la silla. No miró atrás mientras cabalgaba hacia el este, hacia Hermosillo, hacia un futuro incierto y solitario. Detrás de ella, las montañas de la Sierra Madre se alzaban contra el cielo azul profundo, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Y muy lejos, en las oscuras profundidades de las minas de Zacatecas, Kuruk Mezcalero rompía rocas con manos sangrantes, sin saber que había dejado a Mercedes con más que solo recuerdos. Había dejado una vida nueva, una promesa de futuro, un hijo que llevaría en sus venas la sangre de un guerrero legendario y una sanadora valiente. Pero esa verdad permanecería oculta durante 7 largos meses de separación, dolor y silencio. El sacrificio había sido hecho. Las consecuencias apenas comenzaban a revelarse. Hermosillo recibió a Mercedes con el mismo desprecio silencioso que siempre le había reservado. Las miradas la seguían por las calles empedradas como moscas persistentes. Las mujeres respetables apartaban sus faldas cuando ella pasaba cerca. Los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén. Mercedes Castillo, la médica mestiza que se había casado con un apache, ahora regresaba sola, visiblemente embarazada, sin marido a la vista. Los rumores volaban más rápido que las golondrinas al atardecer. Se rebajó con un salvaje. ¿Qué esperaba con esa sangre mezclada? Pobre criatura, nacer con esa mancha. Mercedes escuchaba los susurros, pero mantenía la cabeza en alto. Había enfrentado cosas peores que cotilleos de pueblo. Había visto hombres morir. Había curado heridas que hacían vomitar a otros. Había amado a un guerrero legendario bajo las estrellas. Estas mujeres, con sus vestidos almidonados y sus vidas pequeñas, no podían herirla. O al menos, eso se decía a sí misma cada mañana al despertar. El convento de Santa Rosa la aceptó sin hacer preguntas. Sor Catalina, una mujer robusta de 50 años con ojos bondadosos y manos ásperas de trabajo, le mostró la pequeña habitación que sería su hogar. No juzgamos aquí, hija. Sor Catalina puso una mano en el hombro de Mercedes. Dios ve el corazón, no las circunstancias. Gracias, hermana. ¿El padre del bebé? Mercedes cerró los ojos. Está lejos, no puede venir. Sor Catalina asintió, sin presionar más. Había visto suficientes mujeres rotas en ese convento para saber cuándo no hacer preguntas. Los primeros meses fueron los más difíciles. Mercedes trabajaba en la enfermería del convento, atendiendo a los pobres que llegaban buscando ayuda médica. Sus manos conocían su oficio, pero su mente vagaba constantemente hacia las montañas, hacia las minas oscuras de Zacatecas, hacia un hombre que probablemente pensaba que ella lo había olvidado. Por las noches, acostada en su catre angosto, Mercedes ponía las manos sobre su vientre en crecimiento y le hablaba al bebé en susurros. Tu padre es el hombre más valiente que he conocido. Es fuerte y noble. Te habría amado tanto. Su voz se quebraba. Te ama, aunque no lo sepa todavía. El bebé respondía con pequeñas patadas que le robaban el aliento y las lágrimas.
forma. Mientras Mercedes construía una vida en Hermosillo, Kuruk sobrevivía en el infierno. Las minas de Zacatecas eran tumbas verticales cavadas en la tierra, oscuridad perpetua, aire espeso con polvo que llenaba los pulmones y los convertía en piedra lentamente. Hombres encadenados trabajando 12, 14, 16 horas al día, rompiendo roca con picos y palas, sus espaldas dobladas bajo el peso de cubetas llenas de mineral. Kuruk había sobrevivido batallas, hambres, tormentas del desierto que mataban caballos. Pero esto era diferente. Esto no era supervivencia física solamente, era la lenta erosión del espíritu. Los primeros días había querido morir. Cada golpe de pico contra la roca era un grito silencioso por Mercedes, por las montañas, por el cielo abierto que nunca volvería a ver. Pero no se permitió el lujo del colapso. Alchezai estaba vivo. Eso tenía que ser suficiente. Los otros prisioneros eran una mezcla de hombres rotos, ladrones, deudores, revolucionarios políticos, apache como él. Al principio lo evitaban. El apache era legendario incluso ahí, peligroso, impredecible. Pero Kuruk comenzó a observar. Vio cómo los guardias golpeaban a los prisioneros débiles. Vio cómo el agua que les daban estaba podrida. Vio cómo los enfermos eran dejados para morir en rincones oscuros como ratas. Y algo dentro de él, algo que Mercedes había despertado, se negó a aceptarlo. Comenzó pequeño. Le enseñó a un prisionero joven cómo sostener el pico correctamente para no destrozarse las manos. Compartió su ración de comida con un hombre enfermo. Cuando un guardia intentó golpear a un anciano que no podía trabajar lo suficientemente rápido, Kuruk se interpuso. «Golpéame a mí». Su voz retumbó en el túnel estrecho. «Puedo soportarlo». «Él no puede». El guardia, sorprendido por el desafío directo, retrocedió. Había algo en los ojos del apache que advertía de consecuencias. El guardia se fue mascullando maldiciones. Esa noche, el anciano le susurró a Kuruk. «¿Por qué hiciste eso?» Kuruk pensó en Mercedes, en cómo ella sanaba sin importar quién fuera el herido. «Porque es lo correcto». Lentamente, Kuruk comenzó a organizar a los prisioneros. No con violencia o rebelión abierta, eso solo traería masacres. Con inteligencia. Les enseñó a trabajar juntos para mover rocas grandes. Les mostró cómo purificar el agua dejándola reposar en recipientes improvisados. Habló con los guardias más razonables, negociando pequeñas mejoras. 1 hora más de descanso, mejor comida, atención médica básica. Resultó que el guerrero legendario tenía habilidades más allá de la batalla. Tenía liderazgo, visión, la capacidad de unir a hombres divididos por idioma, origen y circunstancia hacia un objetivo común: sobrevivir con dignidad. 6 meses después de su llegada, hasta el director de la mina había notado los cambios. Las peleas entre prisioneros habían disminuido. La producción había aumentado. Los motines que antes estallaban cada pocos meses no se habían repetido. El director, un hombre pragmático llamado Capitán Durán, mandó llamar a Kuruk una tarde. «Eres diferente a los otros apache que he visto». Durán lo estudiaba desde detrás de su escritorio. «La mayoría solo saben pelear». «Yo también sé pelear». Kuruk sostuvo su mirada. «Pero hay tiempos para la guerra y tiempos para la paz». «¿Quién te enseñó eso?» Kuruk pensó en Mercedes, en sus manos suaves curando heridas, en su voz hablándole de compasión y fuerza. «Alguien sabio». Durán asintió lentamente. «Manténlos en orden. Manténlos trabajando. No tendré que usar el látigo tan seguido». No era mucho, pero era algo. Kuruk usó esa pequeña autoridad para mejorar las condiciones cuando podía. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era mejor que nada. Por las noches, encadenado en el barracón sucio donde dormían los prisioneros, Kuruk miraba las estrellas a través de las grietas en el techo de madera podrida. Pensaba en Mercedes constantemente. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado a alguien más? Él le había dicho que viviera, que fuera feliz, que lo olvidara si era necesario. Pero la idea de ella en brazos de otro hombre
le quemaba como hierro al rojo vivo. «Vive», se decía a sí mismo, «solo vive, por Alchezai, por la memoria de lo que tuviste con ella. Vive». Y vivía, un día a la vez, un golpe de pico a la vez, una respiración a la vez. Forma. En Hermosillo, Mercedes entraba en su 7º mes de embarazo. Su vientre era enorme ahora, redondo y tenso como un tambor. Caminar se había vuelto difícil, dormir casi imposible. El bebé era activo, pateaba y se movía constantemente, como si ya estuviera impaciente por ver el mundo. Sor Catalina la había puesto en reposo casi completo. «Ese niño será grande como su padre, imagino». La monja le trajo té de hierbas. «Necesitas descansar, Mercedes». Mercedes aceptó el té con manos temblorosas. Últimamente todo le temblaba. Las emociones estaban demasiado cerca de la superficie. «¿Alguna vez has amado a alguien, hermana?» Sor Catalina sonrió con tristeza. «Una vez, hace mucho tiempo, antes de tomar los hábitos». «¿Qué pasó?» «Murió. Fiebre amarilla». La monja se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Mercedes. «Pensé que moriría yo también de dolor. Pero el dolor no mata, hija, solo transforma». «No quiero transformarme». Mercedes sintió las lágrimas calientes. «Quiero a Kuruk de vuelta. Quiero que nuestro hijo tenga padre. Quiero...» «Lo sé». Sor Catalina tomó su mano. «Pero a veces la vida nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y ahora necesitas ser fuerte para ese bebé». Mercedes asintió, secándose los ojos. Tenía razón. El bebé era lo importante ahora. Todo lo demás, incluso su corazón roto, tendría que esperar. Las otras mujeres en el convento, la mayoría viudas o abandonadas, habían comenzado a aceptar a Mercedes. Le tejían ropa para el bebé, le traían comida especial, le contaban historias para distraerla. No eran amigas exactamente, pero eran compañía, y eso era algo. Mercedes había comenzado a prepararse mentalmente para criar a su hijo sola. Sería difícil, pero no imposible. Podía trabajar como médica, podía enseñarle a leer, a pensar, a ser bueno y fuerte como su padre. Podía hacerlo, tenía que hacerlo. Forma y entonces, como un rayo en cielo despejado, llegó la noticia que nadie esperaba. Cambio de gobierno. El presidente Díaz había declarado una amnistía política para ciertos prisioneros como gesto de reconciliación nacional. Los prisioneros políticos, sin crímenes de sangre contra civiles, serían liberados inmediatamente. La noticia llegó a las minas de Zacatecas una mañana fría de enero. Los guardias leyeron los nombres de los liberados. Cuando pronunciaron Kuruk Mescalero, él estaba en el túnel más profundo, rompiendo rocas como todos los días durante los últimos 7 meses. No podía creerlo. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero no lo era. 2 días después, Kuruk Mescalero caminaba fuera de las minas de Zacatecas como hombre libre. El sol le quemaba los ojos acostumbrados a la oscuridad. El aire fresco le dolía en los pulmones. Sus manos estaban destrozadas, llenas de cicatrices. Había perdido peso. Su cuerpo pura fibra y músculo sin grasa. Pero estaba vivo y libre. Le dieron sus pertenencias. El cuchillo que llevaba cuando se entregó, algo de dinero, ropa limpia. Le dijeron que Alchezai estaba vivo y bien, viviendo con la tribu en las montañas. Kuruk tenía una sola cosa en mente: Mercedes. No sabía si ella querría verlo. No sabía si lo había perdonado por las mentiras, por los 7 meses de silencio. Probablemente lo odiaba. Probablemente había rehecho su vida sin él, pero tenía que intentarlo. Tenía que disculparse. Tenía que darle su libertad oficialmente si eso era lo que ella quería. Robó un caballo, algo que el antiguo Kuruk nunca habría hecho, pero el nuevo Kuruk, desesperado y hambriento de ver a su esposa, no dudó. Cabalgó durante 2 días, casi sin descanso, hacia Hermosillo. Las montañas pasaban a su lado en un borrón. Los pueblos, los campos, todo era color y luz después de 7 meses de oscuridad. Llegó a Hermosillo al anochecer del segundo día, cubierto de polvo del camino, con barba crecida y ojos salvajes.
Preguntó por Mercedes Castillo en una cantina. El cantinero lo miró con recelo, pero señaló hacia el convento. Kuruk durmió esa noche bajo las estrellas en las afueras del pueblo, limpiándose en un arroyo, tratando de calmarse. Por la mañana iría, por la mañana se disculparía, por la mañana descubriría si el amor que habían construido podía sobrevivir 7 meses de separación y mentiras. No sabía que al día siguiente vería algo que lo destrozaría más que todas las minas de Zacatecas juntas. No sabía que Mercedes llevaba a su hijo. No sabía que ella había cargado ese peso sola, pensando que él la había despreciado. El amanecer llegó dorado y hermoso sobre Hermosillo, indiferente a los dramas humanos que estaban a punto de explotar como pólvora en llamas. Kuruk llegó al convento de Santa Rosa, cuando el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las piedras blancas de los muros. Llevaba 2 días sin dormir realmente, su cuerpo funcionando con pura determinación y miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de las palabras que Mercedes le diría. Miedo de ver odio en esos ojos color miel que una vez lo habían mirado con amor infinito. Tocó la pesada puerta de madera con mano temblorosa. Una monja joven abrió, sus ojos ensanchándose al ver al hombre alto y marcado frente a ella. «Buenos días, hermana». Kuruk habló en español cuidadoso. «Busco a Mercedes Castillo. Necesito hablar con ella». La monja lo evaluó con cautela. Era obvio que sabía quién era él, o al menos qué era. El cabello largo, la piel bronceada, las cicatrices visibles en sus manos y brazos. Apache. El hombre del que seguramente habían hablado en susurros. «Espere aquí». La puerta se cerró. Kuruk esperó, sintiendo cada segundo como una eternidad. Sus manos no dejaban de temblar. El guerrero invencible, el hombre que había enfrentado ejércitos sin pestañear, temblaba como un niño asustado. La puerta se abrió de nuevo. Era Sor Catalina esta vez, su rostro redondo mostrando una mezcla de compasión y preocupación. «¿Es usted Kuruk Mescalero?» «Sí, hermana». Sor Catalina lo estudió largamente. Luego suspiró. «Ella está en el jardín. No sé si querrá verlo. No sé si debería verlo. Pero no soy quien para decidir eso». Hizo una pausa. «Prepárese, ha cambiado mucho en 7 meses». Kuruk asintió, sin comprender realmente qué significaba eso. La monja lo guió a través de corredores frescos con olor a incienso y flores, hasta una puerta que daba al jardín interior del convento. «Allá». Sor Catalina señaló hacia un árbol de mezquite en el fondo. Bajo el árbol. Kuruk caminó lentamente por el sendero de piedra, su corazón golpeando tan fuerte que pensó que se le rompería. Flores silvestres crecían a los lados del camino. Pájaros cantaban en los árboles. Todo era paz y belleza. Y entonces la vio. Mercedes estaba sentada en un banco de piedra bajo el mezquite, su perfil recortado contra la luz dorada de la mañana. Llevaba un vestido simple color azul pálido. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Y su vientre. Kuruk se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Mercedes estaba embarazada, enormemente embarazada. Su vientre redondeado presionaba contra la tela del vestido, tan grande que ella tenía que sentarse ligeramente hacia atrás para acomodarlo. El mundo de Kuruk se detuvo completamente. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar ese vientre imposible, procesando lo que significaba. El bebé era suyo. Tenía que serlo. Los números encajaban. La última noche juntos, antes de que todo se derrumbara, 7 meses después, Mercedes llevaba a su hijo y había cargado con ese peso completamente sola. Mercedes sintió su presencia antes de verlo. Algo en el aire cambió, como antes de una tormenta. Levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron con los de Kuruk a través del jardín. Por un momento, ninguno se movió. El tiempo se suspendió entre ellos como vidrio a punto de romperse. Luego, Mercedes se levantó con dificultad, usando el respaldo del banco para impulsarse. El movimiento era torpe, cansado, y partió el corazón de Kuruk en pedazos.
Debería haber estado ahí para ayudarla a levantarse. Debería haber estado ahí para sostener su espalda cuando le doliera. Debería haber estado ahí. Se miraron a través de los metros de distancia. Mercedes puso una mano protectora sobre su vientre, un gesto instintivo y revelador. Kuruk dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo frente a ella. De cerca podía ver los cambios que 7 meses habían traído. Las sombras bajo sus ojos, las mejillas ligeramente más llenas, las manos hinchadas. Pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Mercedes. Su voz salió rota, apenas un susurro. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. No era odio exactamente, tampoco amor. Era algo más complejo, más doloroso. «¿Volviste?» Su voz era plana, sin emoción. «Sí, me liberaron. Amnistía política. Vine tan rápido como pude». Las palabras salían atropelladas. «Vine a disculparme, a darte tu libertad si eso es lo que quieres, a firmar cualquier papel. Solo necesitaba verte una vez más y...» Sus ojos bajaron involuntariamente al vientre de Mercedes. No pudo evitarlo. Mercedes siguió su mirada. Algo amargo cruzó su rostro. «¿Quieres saber si es tuyo?» «Mercedes, no...» «Sí». Su voz cortó como cuchillo. «Es tuyo, concebido la última noche que pasamos juntos. La noche antes de que me despertaras para decirme que me habías usado, que una mujer blanca solo servía para pasar el rato, que nunca fui suficiente para ti». Cada palabra era una puñalada. Kuruk sintió las rodillas debilitarse. Se dejó caer al suelo frente a ella, literalmente de rodillas en la tierra del jardín. «No, Mercedes, no. Nada de eso era verdad. Mentí. Todo fueron mentiras». «¿Mentiras?» Algo peligroso brilló en los ojos de Mercedes. «¿Mentiste sobre despreciarme? ¿Sobre llamarme débil? ¿Sobre expulsarme de tu vida como si fuera basura?» «Sí, todo mentira. Mercedes, por favor, déjame explicar». «Explica entonces». Mercedes se cruzó de brazos sobre su vientre abultado. «Explica por qué me rompiste el corazón. Explica por qué he pasado 7 meses pensando que me odiabas. Explica por qué tu hijo ha crecido dentro de mí mientras yo lloraba cada noche pensando que su padre me despreciaba». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Kuruk, corriendo libremente por su rostro curtido. El guerrero legendario lloraba sin vergüenza, de rodillas en un jardín de convento. Al-Chesai fue capturado. Las palabras salieron en torrente. Los federales iban a ejecutarlo públicamente. La única forma de salvarlo era entregarme. Pero pusieron condiciones. Sin contacto con el exterior. Ninguno. Y si alguien intentaba comunicarse conmigo, me ejecutarían inmediatamente. Mercedes se quedó inmóvil, procesando. «Te conocía». Kuruk continuó, su voz quebrada. «Sabía que si te decía la verdad, intentarías visitarme, escribirme, hacer algo para ayudar, y eso significaría mi muerte. Entonces inventé las mentiras más crueles que pude, para que me odiaras, para que no intentaras encontrarme, para protegerte». «¿Para protegerme?» La voz de Mercedes subió peligrosamente. «Sí, para protegerme». Ahora estaba gritando y las lágrimas corrían por su rostro también. «No necesitaba tu maldita protección, Kuruk. Necesitaba la verdad. Necesitaba que confiaras en mí». Kuruk la miró, confundido por la furia en su voz. «Podrías haber muerto. Y esa debería haber sido mi elección». Mercedes temblaba completa. «Soy tu esposa. No soy una niña que necesitas proteger de las decisiones difíciles. Soy una médica. He visto muerte. He enfrentado peligros. He salvado vidas. ¿Y tú decidiste solo que no era lo suficientemente fuerte para manejar la verdad?» Kuruk abrió la boca, pero no salieron palabras. Nunca había considerado eso. Había pensado solo en mantenerla a salvo, en evitar que sufriera, en «me subestimaste». La voz de Mercedes ahora era fría como hielo. «Incluso amándome, no me respetaste lo suficiente para tratarme como tu igual. Tomaste todas las decisiones solo. Me quitaste mi voz, mi elección, mi dignidad como tu compañera».
Las palabras golpearon a Kuruk con más fuerza que cualquier puño. Ella tenía razón. Dios tenía razón. Había actuado por amor, sí, pero también por arrogancia, por asumir que él sabía mejor, por tratarla como algo frágil que debía ser protegido, no como la mujer fuerte que era. Tienes razón. Las palabras salieron apenas audibles. Tienes toda la razón. Fallé. No solo al mentir. Fallé al no confiar en ti, al no respetar tu fuerza, al tratarte como si fueras menos que yo cuando siempre has sido más. Mercedes se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Estuve en las minas 7 meses. Kuruk continuó, todavía de rodillas. Trabajos forzados, oscuridad constante. Pensé en ti cada día, cada hora. Me mantuviste vivo. La memoria de tu amor me sostuvo cuando quería rendirme. Pero ahora veo, no era suficiente solo amarte, debí respetarte como igual. ¿Y ahora? Mercedes lo miró directamente. ¿Ahora qué quieres? Quiero intentarlo de nuevo, pero diferente. Kuruk se puso de pie lentamente. No vine a pedirte perdón de rodillas esperando que simplemente lo aceptes. Vine a decirte que voy a luchar por nuestro amor, por nuestro hijo, por la familia que merecemos. Pero esta vez como iguales, esta vez juntos enfrentando el mundo lado a lado. Mercedes guardó silencio, su mano todavía sobre su vientre. El bebé pateó fuerte, como si estuviera escuchando la conversación y opinando. No sé si puedo perdonarte. Su voz temblaba. Me rompiste, Kuruk, de maneras que no sabía que era posible romperse. Lo sé, y no espero perdón inmediato. Kuruk dio un paso hacia ella, lentamente. Pero dame la oportunidad de probarte que cambié, que aprendí, que puedo ser el compañero que mereces, no solo el hombre que te ama. Antes de que Mercedes pudiera responder, Sor Catalina apareció corriendo por el sendero del jardín, su rostro pálido de miedo. Mercedes, llegó esto para ti. Sostenía un documento oficial con sellos del gobierno. Mercedes lo tomó con manos temblorosas, leyendo mientras su rostro perdía todo color. ¿Qué es?, preguntó Kuruk. Mercedes levantó la vista, sus ojos llenos de terror. Una orden de destierro, por asociarme con un insurgente apache, por llevar una criatura mestiza. Tengo 10 días para abandonar Sonora o seré arrestada. Su voz se quebró, y dice que cuando el bebé nazca, puede ser llevado a un orfanato estatal para ser civilizado lejos de influencias salvajes. El mundo se inclinó. Mercedes se tambaleó. Kuruk la sostuvo antes de que cayera. «Van a quitarme a mi bebé». Mercedes susurraba horrorizada. «Van a quitarme a nuestro hijo». Kuruk la sostuvo mientras ella temblaba contra él. Sintió la rabia antigua despertando en su pecho, la furia del guerrero. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no actuaría solo. «No», su voz era acero. «No lo harán, te lo juro, Mercedes. No tocarán a nuestro hijo. No te quitaré tu elección esta vez. Pero voy a luchar. Y esta vez lucharemos juntos». Mercedes lo miró a través de sus lágrimas, viendo algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Determinación sí, pero también respeto. Verdadero respeto. «¿Cómo?», susurró. «Estoy embarazada de 7 meses. No puedo viajar. No puedo huir. Estoy atrapada». Kuruk apretó sus manos. «Confía en mí. Una última vez. No para protegerte de la verdad, sino para luchar a tu lado. ¿Puedes hacer eso?». Mercedes miró el documento en sus manos temblorosas. Luego a Kuruk, luego a su vientre donde su hijo crecía sin saber el peligro que lo esperaba. Y asintió. Kuruk cabalgó hacia las montañas como si el mismo demonio lo persiguiera. Tenía 8 días. 8 malditos días para hacer algo que nadie había logrado en décadas. Unir a las tribus apache. No para guerra, para paz, para negociación, para algo completamente impensable. El plan era una locura. Lo sabía. Pero era la única oportunidad que tenían Mercedes y su hijo de tener un futuro juntos. Llegó al campamento de su tribu al anochecer del primer día. Alchezai corrió hacia él, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a su hermano vivo. «Kuruk, pensé
Pensé que nunca... Estoy aquí. Kuruk abrazó a su hermano brevemente. Pero no tengo tiempo. Necesito reunir a los líderes, a todos los líderes apache de la región. Los ancianos de la tribu lo miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Todos? El anciano Nachi frunció el ceño. Las tribus del norte no nos hablan desde hace 3 inviernos. Los mezcaleros del este nos consideran traidores por comerciar con mexicanos. Los chiricahua del oeste... Lo sé, Kuruk interrumpió. Sé que nos hemos dividido. Sé que hay viejas heridas. Pero si el legendario Kuruk mezcalero, el guerrero que nunca ha sido derrotado, llama a consejo, vendrán. Por curiosidad, si no por respeto. ¿Y qué les dirás cuando vengan? Kuruk respiró hondo. Que es tiempo de dejar de pelear guerras que no podemos ganar y empezar a negociar términos que podamos vivir. Que nuestros hijos mestizos merecen futuro. Que nuestras familias merecen protección bajo la ley mexicana. El silencio que siguió fue pesado como piedra. Hablas de rendición. La voz de Nachi era fría. Hablo de supervivencia. Kuruk lo enfrentó. Hablo de elegir nuestras batallas sabiamente. Mi esposa lleva a mi hijo. El gobierno amenaza con quitárnoslo. Eso no lo permitiré. Pero si ataco a los federales, si empiezo una guerra, mataré a Mercedes y al bebé en el proceso. Entonces busco otra forma, una forma que mi esposa me enseñó. La fuerza no siempre viene de la violencia. Alchezai dio un paso adelante. Yo iré contigo, donde sea que vayas, lo que sea que hagas, te debo mi vida. Uno por uno, los guerreros más jóvenes se unieron. Luego algunos ancianos, cautelosos pero intrigados. Para el amanecer del segundo día, Kuruk tenía 12 hombres dispuestos a llevar su mensaje a las otras tribus. Los siguientes 4 días fueron una prueba de voluntad y diplomacia. Kuruk cabalgó de campamento en campamento, hablando con líderes que no se habían visto en años. Algunos lo recibieron con hostilidad, otros con curiosidad. Todos conocían su leyenda. En el campamento de los chiricahua del oeste, el jefe Cochillo lo escuchó con ojos entrecerrados. ¿Nos pides que vayamos a la capital como mendigos? No como mendigos. Kuruk mantuvo su mirada firme. Como nación, como pueblo con derecho a negociar. Los mexicanos respetan la fuerza, pero también respetan a quienes pueden hablar sin gritar. Vamos a mostrarles que los apache no son solo guerreros. Somos líderes, somos diplomáticos, somos dignos de respeto. ¿Y qué ganamos? Protección legal para nuestras familias mixtas, reconocimiento de matrimonios entre apache y mexicanos, derechos básicos para niños mestizos. Un principio, un comienzo. Cochillo guardó silencio largo rato. Luego asintió lentamente. Iré, pero si esto es trampa, si nos arrestan a todos, entonces pelearemos. Kuruk tocó su cuchillo. Pero démosle oportunidad a la paz primero. Para el 6º día, Kuruk había reunido algo que muchos creían imposible. 20 líderes apache de 5 tribus diferentes. Hombres que se habían peleado entre sí, que tenían viejas rencillas, que representaban diferentes visiones del futuro apache. Todos unidos bajo una sola causa. Forma. En Hermosillo, Mercedes vivía en agonía de espera. 6 días desde que Kuruk se había ido. 4 días restantes antes de que la orden de destierro tomara efecto. Su vientre estaba tan grande ahora que apenas podía moverse. El bebé pateaba constantemente, inquieto, como si sintiera la tensión de su madre. Sor Catalina se sentaba con ella cada noche, rezando rosarios interminables. ¿Crees que volverá?, preguntó Mercedes una noche. Creo que ese hombre cruzaría el infierno por ti. Sor Catalina apretó su mano. La pregunta es si logrará hacer lo imposible. Siempre ha logrado lo imposible. Mercedes puso su mano sobre su vientre. Es el hombre más terco que he conocido. Por eso lo amo. Por eso también quiero estrangularlo a veces. La monja rió suavemente. Ese es el amor verdadero, hija. ¿Cuándo quieres besarlo y matarlo al mismo tiempo? La mañana del 7º día, los rumores comenzaron a extenderse por Hermosillo como fuego en pasto seco. Apache en el camino. 20 guerreros. Vienen hacia la ciudad.
El pánico se apoderó de las calles. Las tiendas cerraron. Los hombres sacaron armas. Las mujeres encerraron a sus hijos. Todos recordaban las viejas historias de redadas apache, de violencia, de sangre. Pero cuando la delegación apache llegó a las puertas de Hermosillo, nadie podía creer lo que veían. Kuruk Mezcalero lideraba el grupo, montando su caballo negro. Detrás de él venían 19 guerreros apache, todos sin armas visibles, todos con posturas dignas pero no amenazantes. Llevaban banderas blancas, llevaban símbolos de paz. La ciudad entera salió a mirar, asombrada y aterrada. Los federales se movilizaron inmediatamente, rifles apuntando. Kuruk detuvo su caballo y desmontó lentamente, manteniendo sus manos visibles. «Venimos en paz». Su voz retumbó en español claro. «Buscamos hablar con el gobernador. Venimos a negociar, no a pelear». El comandante de los federales, un hombre mayor llamado Coronel Vázquez, se acercó con cautela. ¿Negociar qué? Derechos para familias apache mexicanas. Protección legal. Reconocimiento de matrimonios. Kuruk habló con calma absoluta. Representamos a 5 tribus de la región. Ofrecemos cesar hostilidades a cambio de términos justos. El coronel lo estudió largamente. Esto es sin precedentes. Lo sé, por eso funcionará. Mercedes escuchó los rumores y su corazón casi explotó. Corrió al convento lo más rápido que su cuerpo embarazado le permitía, Sor Catalina sosteniéndola del brazo. Desde la ventana del segundo piso del convento podía ver la plaza. Podía ver a Kuruk, rodeado de federales, hablando con calma mientras la ciudad entera observaba con asombro. Lo hizo. Mercedes susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Realmente lo hizo. Reunió a las tribus. Es un hombre extraordinario. Sor Catalina sonrió. Tan terco como tú. Las negociaciones tomaron 2 días completos. El gobernador de Sonora, un hombre pragmático llamado don Rafael Izábal, vio la oportunidad política inmediatamente. Si lograba paz con los apache donde otros habían fracasado, su nombre quedaría en los libros de historia. Kuruk demostró ser un negociador brillante. No exigió, propuso, no amenazó, razonó. Mostró cómo la paz beneficiaría a ambos lados. Menos violencia, más comercio, estabilidad para los colonos mexicanos, derechos básicos para los apache. Los otros líderes apache apoyaron cada punto, presentando un frente unido que los mexicanos nunca habían visto. Al tercer día el acuerdo fue alcanzado. Mercedes Castillo tendría protección legal completa. La orden de destierro sería revocada. Su hijo tendría derechos ciudadanos completos. Los matrimonios entre apache y mexicanos serían reconocidos oficialmente. Los niños mestizos no podrían ser forzados a orfanatos. Era un acuerdo pequeño en el gran esquema de las cosas. No resolvía todos los problemas entre apache y mexicanos. No terminaba décadas de conflicto, pero era un principio, era reconocimiento, era dignidad. Cuando Kuruk firmó el documento oficial con su marca, su mano temblaba ligeramente. No por miedo, por esperanza. Forma Mercedes estaba en el jardín del convento cuando Kuruk llegó esa tarde. Había visto todo desde la ventana. Había llorado de orgullo al verlo negociar con la misma fiereza que usaba para pelear. Había comprendido finalmente que este hombre no solo la amaba, la respetaba. Había arriesgado todo, su reputación como guerrero, su seguridad, su orgullo, para luchar por su familia de la forma que ella hubiera elegido. Con inteligencia, con dignidad, juntos como iguales. Kuruk se arrodilló frente a ella, pero esta vez era diferente. No era súplica, era respeto. Está hecho. Tú y el bebé están a salvo. Tienen protección legal. Nadie puede quitártelo. Mercedes tocó su rostro con manos temblorosas. ¿Cómo lo hiciste? Hice lo que me enseñaste. Kuruk sonrió. Usé mi cabeza, no solo mi fuerza. Hablé en lugar de pelear, y confié en que el camino de la paz a veces requiere más valentía que el de la guerra. Te amo. Las palabras salieron de Mercedes como respiración. Dios, te amo tanto, y te perdono, no porque hiciste esto,
sino porque veo que realmente cambiaste, que aprendiste, que me ves como tu igual ahora. Siempre fuiste mi igual. Kuruk besó sus manos. Solo fui demasiado ciego para verlo antes. Pero ahora lo veo, y voy a pasarme el resto de mi vida probándotelo. Mercedes lo besó entonces, profundo y desesperado, con 7 meses de dolor y amor y perdón fluyendo entre ellos. El bebé pateó fuertemente, como celebrando. Forma 2 meses después, en una casa simple en tierras apache, seguras en el norte de Sonora, Mercedes dio a luz a un niño sano de ojos oscuros y pulmones fuertes que gritó su llegada al mundo con furia de guerrero. Kuruk sostuvo a su esposa durante todo el parto, su mano siendo aplastada por la de ella mientras la partera trabajaba. Cuando finalmente colocaron al bebé en los brazos de Mercedes, Kuruk lloró abiertamente. Alejandro, Mercedes susurró mirando el rostro perfecto de su hijo, se llamará Alejandro Mescalero Castillo, un nombre que une nuestros mundos. Es perfecto. Kuruk tocó la pequeña mano de su hijo con reverencia infinita. Como su madre. Vivían ahora en una casa que habían construido juntos, mezclando adobe mexicano con técnicas de construcción apache. Mercedes trabajaba como curandera para la comunidad, respetada por todos. Kuruk había emergido como un líder sabio, consultado no solo para asuntos de guerra, sino de paz y negociación. Su casa era un punto de encuentro donde apache y mexicanos comerciaban, hablaban, aprendían a coexistir. No era perfecto. Todavía había desconfianza, todavía había problemas, pero era un comienzo. En las tardes, cuando el sol pintaba las montañas de oro y púrpura, los tres se sentaban afuera. Kuruk sostenía a Alejandro contra su pecho, cantándole canciones apache en voz baja. Mercedes se recostaba contra su hombro, su mano descansando sobre la de él. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Mercedes una tarde. Cuando nos conocimos hace casi 2 años, ¿imaginaste que terminaríamos aquí? Kuruk pensó cuidadosamente. Imaginé amarte, imaginé una vida juntos, pero no imaginé todo lo que tendríamos que atravesar para llegar aquí. El dolor, la separación, el aprendizaje. Valió la pena. Kuruk miró a su hijo dormido, luego a su esposa, luego a las montañas que se alzaban eternas contra el cielo. Cada segundo de sufrimiento, cada lágrima, cada momento de oscuridad. Todo valió la pena para llegar a este momento. Aquí, contigo, con nuestro hijo, en paz. Mercedes cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro, el peso de Kuruk contra ella, el sonido de la respiración suave de Alejandro. Todo por lo que había luchado, todo lo que casi pierde, todo lo que finalmente había ganado. ¿Sabes qué aprendí?, dijo suavemente. ¿Qué? Que el amor verdadero no se mide en las promesas que hacemos cuando todo es fácil. Mercedes abrió los ojos y miró directamente a Kuruk. Se mide en las batallas que libramos, cuando el mundo entero dice que debemos rendirnos, en las veces que caemos y nos levantamos, en la voluntad de cambiar, de crecer, de ser mejores por la persona que amamos. Kuruk sostuvo su mirada y en sus ojos oscuros ella vio todo lo que habían sido, todo lo que eran, todo lo que serían. Entonces nuestro amor, dijo él lentamente, es el más fuerte que existe, porque sobrevivió lo imposible. No solo sobrevivió. Mercedes sonrió. Se convirtió en algo mejor, algo más verdadero. Alejandro se removió entre los brazos de su padre, abriendo sus ojos por un momento. Miró a sus padres con esa mirada sabia que tienen todos los bebés, como si supieran secretos del universo que los adultos habían olvidado. Y en ese momento perfecto, bajo el cielo infinito de México en 1887, una familia que no debería haber existido según las reglas del mundo, existía, completa, sanada, libre. El guerrero había aprendido que la verdadera fuerza yace en el respeto. La sanadora había aprendido que perdonar no es olvidar, sino elegir el futuro sobre el pasado. Y juntos habían probado que el amor, cuando es verdadero, cuando es igual,
cuando es valiente, puede atravesar cualquier tormenta y emerger no solo intacto, sino más fuerte que antes. Las montañas los observaban con su silencio eterno. El viento llevaba el olor de salvia y promesas cumplidas, y 3 corazones latían como uno solo, escribiendo con cada pulso una historia de amor que desafió todo y ganó. Porque al final, el amor verdadero no se rinde, lucha, crece, transforma y conquista lo imposible. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a compartirla con más personas que aman los romances de época como nosotros. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo hace que YouTube muestre este contenido a más almas que necesitan estas narrativas profundas. Déjame en los comentarios la palabra respeto si esta historia de Kuruk y Mercedes te conmovió tanto como a mí al narrarla. Y si quieres llevar tu apoyo más allá, hazte miembro del canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo, escenas extendidas y serás parte del corazón de esta comunidad. Juntos hacemos crecer este refugio de romances épicos. Te espero en los comentarios.